Bueno, pues es la hora y 5, 156 conectados. Me imagino que conforme vayamos avanzando, se conectarán más. Pero bueno, muchas gracias a todos. Les pediría nuevamente a quienes tienen sus micros abiertos que los cierren, por favor. Me presento primero a muchos en la lista los conozco, pero a quienes no los conozco y quienes no me conocen, soy Bernardo Torres, soy el fundador de Oncommon, una agencia consultora de diseño estratégico. Nos gusta decir que somos bastante raros y básicamente a lo que nos dedicamos es a acompañar a organizaciones en procesos de diseño, de transformación, tanto de su oferta de cara al mercado como de sus gestiones internas. Y hoy estamos presentando este documento que editamos que se llama Power to the People, ¿no? En la estructura de lo que vamos a comentar de aquí en adelante, esperamos que sea breve, no pretendemos que esto sea una clase súper detallada ni nada, simplemente queremos repasar con ustedes las herramientas que diseñamos. Y me acompañan también Vanessa Gonzalo, que es la directora general adjunta de la agencia. Me acompaña Gabriela Suárez, que es la directora de personas y de operaciones. Y me acompaña Manolo Ampudia, que es el director de la Oficina México. Y entre los cuatro vamos a hacer un repaso general de las herramientas y de los mensajes y recomendaciones que hay en este documento. Para quienes se están conectando ahora, tenemos por ahí la ventana de chat. Cualquier duda que tengan, nos la pueden hacer por allí. Al final de la presentación le abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Por lo tanto, les pediríamos mantener micrófonos cerrados y ayudarnos a hacer las preguntas vía el chat. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron. Primero, ¿por qué le pusimos Power to the People? ¿No? Y ese es un mensaje importante. Y tiene dos respuestas. Una respuesta es que creemos que justo el momento en el que nos encontramos está propiciando un cambio importante en la percepción que tenemos las personas sobre nuestro rol dentro de la sociedad y particularmente de nuestro rol dentro de las organizaciones en las que colaboramos, ¿no? Nos gusta mucho este mensaje también vinculado a la canción de John Lennon, ¿no? En el entendido de que había escrito la canción justamente para que las personas la cantaran, ¿no? Es entregar una pieza creativa a las personas para que lo utilicen y esa es justamente la intención de este documento para nosotros, ¿no? Y luego la otra parte de la respuesta, que es más anecdótica, es que hace como unos 6 años compré el dominio Power to the People y siempre me había quedado con ganas de utilizarlo. Y entonces, en este caso, lo aprovechamos de esta manera. Vamos a tocar 3 temas que para nosotros fueron importantes, que es el cómo atender o cómo sugerimos atender comunicación en una situación de crisis. También recomendaciones y algunas herramientas que nos parecen importantes sobre cómo propiciar una cultura adaptativa. Estamos hoy todos trabajando en remoto, pero probablemente de aquí en adelante vamos a trabajar en modelos más híbridos. Y también algunas herramientas y algunos guiños sobre no solamente concentrarnos en la crisis, sino cómo poder empezar a pensar en lo que viene hacia adelante, ¿no? Y luego una cosita que le llamamos ahí el pilón, para quienes no son mexicanos, el pilón era un concepto que se utilizaba hace un par de décadas para hablar de este pequeño extra, ¿no? Y esa herramienta al final es un pequeño extra que quisimos incorporar al documento. Otra cosa importante de esto que editamos es que no queríamos que fuera un reporte de tendencias, ni especulaciones, ni un análisis sobre una situación que aún está en curso, sino que lo que queremos acá es poner herramientas que se puedan poner en práctica muy rápido. Y otra cosa importante para nosotros, y por eso se darán cuenta que hacemos prácticamente cero mención de la crisis específica que estamos viviendo ahora, es que no queremos ganar notoriedad ni queremos ser oportunistas con la situación. Lo que queremos es poner herramientas que se echen a andar rápido, queremos ayudar a las organizaciones y a las personas a que puedan darle continuidad a sus trabajos, a sus propuestas de valor, a sus negocios, ¿no? Y esa es justo la intención de este reporte para nosotros. Sabemos que todos los negocios son diferentes, pero creemos que estas herramientas son una buena manera para que las organizaciones y las personas empiecen a considerar algunas de las variables que tal vez puedan
puedan perder de vista. Sin más rollo de mi parte, ahora le voy a ceder la palabra a Gabriela Suárez, quien nos va a hablar de la sección de comunicación en crisis. Hola, les Hola, voy a Gaby, te compartir escuchamos. mi pantalla. Estrategia de comunicación interna. La realidad es que creemos que muy pocas tenían mapeada o... Gaby, estabas silenciada, entonces tus primeros enunciados no se escucharon, así que si quieres poder empezar otra vez. Hola. Listo. Bueno, yo les quiero platicar que uno de los primeros temas que pensamos que teníamos que abordar con este reporte era el tema de la comunicación, porque creemos que no importa el tamaño de la empresa o qué tan diseñada estaba su estrategia de comunicación interna, la realidad es que seguramente muy pocas tenían mapeado este escenario de crisis. Esto nos llevó a nosotros como un common a hacernos preguntas que respondernos nosotros mismos, pero también a pensar que había muchas preguntas que las organizaciones deberían hacerse. Ay. Perdón, ¿eh? Bueno, lo que hicimos primero fue articular lo que pensamos que deberían ser los principios de la comunicación en crisis, de lo que voy a dar como un muy breve repaso. Y lo primero es que si bien es cierto que todos estamos juntos en esto, en esta crisis, en cuarentena, cada quien lo vive de diferente manera y la verdad es que no sabemos la situación exacta por la que estén pasando las demás personas en cuanto a salud física, en cuanto al estado de su familia, su salud física, su salud mental. Por lo tanto, ser empáticos e inteligentes emocionalmente hablando es fundamental. Lo siguiente es alentar a las personas a adoptar un mindset de tranquilidad, un mindset metódico, ordenado, y alentarlos a que no entren en modo pánico fácilmente. Por otro lado, activar la bidireccionalidad de la comunicación es muy importante, y esto a través de recolectar el estado emocional colectivo, a través de diferentes canales, métodos, lo que le acomode mejor a cada organización. Y finalmente, concientizarnos de que en momentos de crisis se necesita ser adaptable e iterativo, ¿no? Necesitamos modelos y formatos de comunicación que puedan cambiar según el contexto, según las personas y sobre todo pensar en canales digitales. Por otro lado, pensamos que ante todo debemos ser ágiles y una de las cosas que pensamos fue que es recomendable o conveniente para las organizaciones formar pequeños comités que puedan tomar decisiones de manera ágil, decisiones tácticas. También que es importante adelantarnos y definir los tipos de comunicación que vamos a emitir, además de ser claros tanto con la información externa como con el nuevo formato de trabajo. Para nosotros la transparencia es fundamental, entonces también creemos que generar un ambiente, un falso ambiente de positivismo es algo que no hay que hacer. Y también no olvidar recoger feedback y medir como el pulso de la organización constantemente. Por lo tanto, con todo esto en mente, lo que hicimos fue diseñar un canvas de comunicación en crisis, justo para ayudar a las organizaciones a diseñar comunicación más empática y asertiva, a detonar la conversación alrededor de esta y pues eso, nosotros básicamente cuando diseñamos herramientas lo que pretendemos es ensayo y error, ¿no? Que todo sea iterativo. Y entonces ahora sí les voy a explicar cómo pensamos usar este Canvas. Es bastante sencillo. Lo primero que hay que hacer es definir el tipo de comunicación que se va a emitir. Nosotros aquí planteamos cuatro ejemplos. Puede ser que se quiera comunicar un cambio de estrategia de la organización,
a lo mejor cosas más delicadas como modificación de jornadas y sueldos, quizá cambios en la operación, y dejamos ahí otros como wildcard, cada quien lo puede usar como quiera, o por supuesto pueden retar estos tipos de comunicación. Ya que tenemos esto seleccionado, lo primero que nosotros proponemos es definir el contexto. ¿Qué está pasando? Y aquí ponemos ejemplos como puede ser que tengamos que comunicar algo de la salida de un miembro del equipo, o justo comunicar la crisis sanitaria, la reasignación de equipos, etc. Ya que tenemos el contexto definido, entonces pasamos a definir el objetivo del mensaje. Que aquí puede ser que tengamos que informar algo, que socializar y a lo mejor queremos que las personas opinen, o queremos aclarar algún rumor que está corriendo por ahí, o cualquier otro objetivo que se nos pueda, que necesitemos comunicar. Ya que tenemos esto definido, queremos identificar el área o el responsable que envía el mensaje. Puede ser que sean los directivos, algún gerente de operaciones, puede ser que sea el área legal, el área de tecnología, que a lo mejor nos quiera comunicar cómo se usa algo, cómo se hace algo a través de medios digitales, etc. Posteriormente definimos quién es el receptor, quiénes van a recibir el mensaje, que también puede ser que sean directores, inversionistas, el equipo comercial, toda la organización en general, etc. Ya que tenemos esto definido, nos pareció muy importante tener un espacio para definir cuál es la acción esperada, ¿no? ¿Qué esperamos que hagan los receptores? Queremos que asimilen, queremos que reflexionen, que nos contesten, y en consecuencia de la acción, también pensamos que es importante considerar qué sentimiento esperamos generar en las personas. Queremos que los colaboradores se pongan en estado de alerta, que se pongan tranquilos, que sean empáticos con los demás, qué es lo que queremos que sientan. Ya que tenemos estos aspectos definidos, entonces ya podemos diseñar el mensaje, redactarlo. Y para esto es importante considerar el tono que queremos usar. Claramente no es el mismo tono el que vamos a usar para mandarle un mensaje a los inversionistas que a un mensaje al resto de los colaboradores de la organización. Después pensamos que es importante definir el grado de sensibilidad del mensaje, qué tan delicado es el contenido. Después definir la periodicidad con la que se va a enviar, si va a ser un mensaje de una vez o si va a ser un recordatorio que se envíe diariamente. Posteriormente, definir cuál es el canal más apropiado para enviar el mensaje, que puede ser un correo, el intranet, WhatsApp o el chat de la organización, un uno a uno remoto, un staff meeting, etc. Justo cuando estábamos terminando de diseñar este Canvas, nos encontramos con un artículo de una organización que justamente creemos que hizo las cosas muy mal. Es un artículo que habla de Birth, la compañía de scooters, de renta de scooters. Y a pesar de ser una empresa que se convirtió en una empresa unicornio súper rápido y que justo en enero acababa de conseguir más inversión, pues obviamente con la crisis tuvieron que cerrar operaciones en todo el mundo y entonces tuvieron que recortar al personal, pero lo hicieron de la peor manera posible. En el artículo contaban que lo primero que hicieron fue cancelar las juntas semanales que tenían sin dar una explicación y luego mandaron una invitación de una conferencia a través de Zoom a ciertos colaboradores. En la invitación estaba oculto quién era el emisor y también estaban ocultos quiénes eran los receptores. O sea, a través de Slack, los colaboradores empezaron a hacer la conjetura de que no todos estaban invitados a esa conferencia. Entonces, desde ahí todo el mundo pues empezó a mal viajar. Después lo que sucedió fue que el día del mensaje, la reunión empezó tarde, lo cual también les empezó a generar cierta angustia porque las reuniones de Birth nunca empezaban tarde. Y finalmente cuando empezó la reunión, apareció una pantalla negra que decía COVID-19, no había logo de la empresa, no estaba la tipografía de la empresa, todo muy raro y empezó una voz como robótica que
de hecho, muchos colaboradores dicen que fue una grabación, donde básicamente les decían, la compañía tiene que reducir operaciones y ustedes han sido elegidos como las posiciones de las cuales vamos a prescindir. Y una reunión que tenía apartada una duración de media hora terminó en 2 minutos. El artículo termina diciendo que los colaboradores sintieron que estaban en un capítulo de Black Mirror, de esta serie de Netflix de cosas como oscuras futuristas. Dicen, tal cual nos sentimos en Black Mirror. Entonces, justo esto nos confirmó la necesidad de hacer un canvas donde las organizaciones traten de articular todos estos requerimientos para poder emitir una comunicación empática, asertiva y pues nada. Finalmente, ya para terminar este canvas, creemos que es importante recabar la reacción real de la audiencia y el sentimiento generado. Y esto para poder comparar con qué esperábamos y cuál fue la realidad. Y con base en esto poder iterar y poder mejorar la comunicación como la estamos haciendo. Entonces, bueno, ahí tienen este canvas que pueden descargar, usar, y cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en el chat, la contestamos al final de esta presentación. Y ahora le voy a ceder la palabra a Vanessa Gonzalo, que nos va a hablar de cultura remota. En lo que Vane conecta su computadora, quisiera de todos modos hacer una precisión que es importante siempre cuando hablamos de Canvas, y es que los Canvas, los frameworks, para nosotros son herramientas para pensar. No quiere decir que sean herramientas que requieren de llenarse al 100%. Son simplemente como cajitas de pensamiento. Puede haber más secciones dentro de un Canvas o puede haber menos, sin duda. El asunto es que la herramienta te permita considerar más cosas de las que tal vez no considerarías únicamente con tu experiencia previa. Entonces, ahora, Vane, adelante. Vale, ¿se me ve y se me oye? Yes. Perfecto, genial. Bueno, pues el siguiente tema del que queríamos hablaros es de cultura adaptativa. Y hablamos de adaptativa que no remota porque va más allá de qué tan digitales estamos siendo en estos días y está más vinculado a qué mentalidad tenemos como individuos y como organización para afrontar situaciones como la actual, de cambio permanente, de incertidumbre, de inseguridad, de miedos individuales y colectivos. También porque estamos viendo que muchos, incluso quizá más como mecanismo de defensa, pero pensamos que esto es una excursión o que es algo temporal y que en algún momento vamos a volver a la situación de antes, ¿no? Pero probablemente eso no suceda. O sea, estamos en un contexto de cambio tal que finalmente puede que suponga el punto de inflexión para que las estructuras laborales cambien. Y no hablamos de trabajar a lo mejor 100% remoto, pero sí que probablemente se tiendan a flexibilizar cosas que antes, si lo hablamos en Uncommon, en general, en muchos aspectos y ámbitos, hablamos de que no se podía y ahora a madrazos, como se dice en México, o a golpetazos, como se dice por España, se está pudiendo, ¿no? Entonces, toda esa evolución o todo ese progreso tecnológico de procesos e incluso cultural es bastante probable que no tenga un punto de retorno tal como lo conocíamos antes. Entonces, eso nos lleva a nosotros a preguntarnos cosas como qué podemos hacer básicamente para mantener la cultura viva a pesar de la circunstancia externa X en la que nos encontremos, ¿no? ¿Cómo podemos mantener alimentados esos rituales que nos unían como organización? ¿Cómo podemos pasar a una cultura de confianza reciente entre líderes y equipos que no nos ha quedado más remedio, etcétera, ¿no? Entonces, planteamos una serie de principios que nosotros de hecho los hemos vivido en nuestras propias carnes y que también los hemos recogido de otras empresas. Y el primero... En eso que no hay problema con que lo movamos. Nada más que yo estoy pensando... Si nos ayudan silenciando sus micrófonos, por favor. Sí. Alguien tomó una llamada. Adelante, Vane. Bueno, pues entonces comentaba que el primer principio para comenzar es valores. Valores más que nunca. ¿Por qué? Porque al final la cultura es lo que permanece ante tanto cambio y ante tanto vaivén, ¿no?
y tanto empleados como clientes valores arraigados que rigen las operaciones y el día a día. Entonces, ahora más que nunca, apoyémonos y ensalcemos esos valores que nos caracterizan como cultura. Otra cosa que justamente comentaba es el tema de la confianza en el equipo. Y esto es especialmente relevante porque, bueno, particularmente nosotros en los países en los que nos movemos, estamos inmersos en una cultura muy del presentismo laboral, ¿no? En que los líderes o los jefes, los directores, necesitan ver a los empleados sentados en su silla delante del escritorio para saber que están trabajando, independientemente de que aquello que hacen en 8 horas se puede hacer en 6, ¿no? Entonces, pasar de ese control o ese micromanagement a una cultura de confiar y ver resultados y objetivos no es tan fácil, porque tenemos que migrar las estructuras hasta de cómo medimos ese progreso, ¿no? Entonces, pasamos del proceso a los resultados, apoyados en la confianza, y eso puede suponer un choque para los líderes que hay que trabajar y que hay que cultivar. Luego, empatía ante la diversidad. ¿Por qué? Porque la oficina funciona normalmente de 2 maneras. Uno, o nos llevamos nuestra situación personal, nuestros problemas a la oficina y los socializamos con los compañeros, y entonces ellos son conscientes de nuestra situación y les es más fácil empatizar con nosotros ante determinadas respuestas, o vamos a la oficina y hacemos que eso sea nuestra burbuja en la que nos aislamos de todo lo que pasa más allá de esas paredes, ¿no? Entonces, trabajar en remoto y a través de pantallas, pues hace que muchas veces podamos perder esa sensibilidad o esa percepción de qué es lo que le pasa a la persona que está detrás de la pantalla. Entonces, sobre todo, pues empatía y paciencia, porque no es tan fácil predecir ni entender algunos comportamientos, porque no estamos muy en el día a día o no tan en el día a día de los compañeros como estábamos antes. Y luego liderazgo con ejemplo, que para nosotros esto es clave y lo estamos viendo porque, bueno, desde que empezó la crisis, también desde que, por ejemplo, se decretó el estado de alarma en España, ya antes veníamos planteando diferentes escenarios, pero dijimos, jolín, esto va en serio, vamos a empezar a aplicar medidas, algunas pues ya empezaron a ser drásticas, y lo primero que dijimos, ante todo nosotros, y empezamos los líderes aplicándonos las cosas más restrictivas para que también los empleados vieran que nosotros somos parte de estos y que todos somos parte del mismo barco, ¿no? Entonces, liderar con ejemplo es clave para navegar en estos tiempos. Y algunas de las cosas que hemos visto que funcionan: uno, revisar el universo de alternativas. Antes de, sobre todo en culturas en las que hablamos de que para nosotros son las personas lo primero y que estamos centrados en los empleados, revisar la pluralidad de opciones antes de las medidas más dramáticas como puedan ser los despidos, ¿no? Entonces, ser más creativos a la hora de, pues no sé, plantear semanas más cortas, reducciones de jornada, vacaciones sin sueldo, etcétera, todo intentando minimizar y mitigar los daños que pueda tener el equipo. Garantizar la infraestructura correcta. No podemos exigir resultados si los empleados no tienen todos los equipos, si no pueden acceder a los líderes, si no pueden acceder a tener conversaciones en el momento necesitado con los compañeros, etcétera. Y eso es clave para que no se sientan abandonados ni más aislados de lo que ya estamos muchos en estos casos de confinamiento. Luego, definir rituales. ¿Por qué? Porque al final los rituales son prácticas que tienen un simbolismo y que nos conectan mucho como humanos, y va más allá de definir a primera hora del día las tareas que hay que hacer durante ese mismo día y al final del día medir los avances, ¿no? Nos referimos más a establecer estas prácticas que nos conectan más emocionalmente y que nos permiten trasladar eso que hacíamos de manera más espontánea o natural en la oficina a la nueva rutina digital, ¿no? Pues, no sé, estos cafés que teníamos en la cocina, ¿cómo los podemos llevar a la pantalla, ¿no? O aquellas cosas que no puedan ser trasladadas, ¿qué otras cosas tenemos que crear adicionalmente para que se sigan manteniendo vínculos, vivos los vínculos humanos? Luego, establecer dinámicas de interacción. Nosotros lo vemos ahora, tanto con clientes como con compañeros. Es súper diferente, por ejemplo, algo tan sencillo como poner la cámara encendida cuando estás en una reunión. No es lo mismo ver a la otra persona con la que estás hablando que ver, no sé, VG y no saber qué se está percibiendo o qué reacción se está teniendo. Entonces, definir cuáles son las pautas de las interacciones, que al final estas reuniones remotas es casi el único punto de contacto que estamos teniendo ahora, es clave para que siga funcionando la máquina, ¿no?
Luego incluir formación. Esta situación pues es muy nueva para todos y no es tan obvio reaccionar como se espera ante situaciones pues de crisis como la actual. Entonces, pues temas, por ejemplo, como liderazgo con resiliencia o respuestas ante la crisis, o trabajar en remoto, o manejar problemas de ansiedad, son también importantes para considerar en esta nueva situación. Y luego, algo que parece muy obvio y que lo comentamos a veces de broma, pero es respetar las rutinas, o sea, desde levantarte, ducharte, ponerte a la hora de siempre a trabajar y darte tus horas de comer, no poner reuniones más allá de una determinada hora, es esencial para mantener como el ritmo de trabajo y los ritmos biológicos. Y luego otras cosas que hemos visto que no, es, está bien que todos seamos conscientes del estrés, pero los líderes lo primero que tienen que hacer es saber el poder que tienen sobre el equipo que están manejando, ¿no? Al final, y también lo decimos en otros contextos, pero el 70% del engagement de los empleados depende de su líder. Entonces, ese gran poder tiene que saberse manejar de la mejor manera, y si como líderes solamente trasladamos el estrés, eso va a calar paulatinamente en el equipo, ¿no? Está bien que todos estemos en este modo alarma sano para reaccionar y que se nos suba la adrenalina y saber responder rápidamente ante los cambios, pero también generar como ese entorno de confianza y de empuje para que todos asumamos y compartamos este desafío, pero de una manera sana. Luego, no dejar pasar un encuentro diario. Y no hablamos de lo que decíamos de vamos a ver cuál es la medición del trabajo, sino cómo te sientes, cómo estás, qué podemos hacer. O sea, es clave como que más allá de esta operación consideremos como cuestiones mucho más emocionales, porque hay muchas situaciones de mayor sensibilidad ante esta crisis. Y luego no perder de vista las señales. Si siempre tenemos que estar como líderes despiertos a qué está pasando en el equipo, ahora todavía más. Cuando veamos que, por ejemplo, algún empleado deja de responder con correos o lo responde con un tono como de estado anímico más bajo, etcétera, o sea, estar muy atentos a esto, hablar con ellos y brindarles ayuda si llegara a ser necesario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para bajar todo esto a una cosita que sea sencilla de accionar para las organizaciones? Es este Canvas que de alguna manera nos ayuda a reflexionar sobre qué es lo que teníamos antes y cómo nos lo podemos llevar a este nuevo contexto, que ahora es remoto, pero mañana será híbrido y pasado no sabemos, ¿no? Es justamente lo que hablamos de esta cultura adaptativa. Entonces, lo que planteamos para empezar es cómo somos, cómo nos describimos nosotros como equipo. Pues, por ejemplo, yo me imagino en común, ¿no? Pues somos un equipo muy familiar en el que nos apoyamos muchísimo, tenemos muchísima cercanía, pero también somos muy críticos con nosotros mismos y nos decimos las cosas que creemos que está bien y que no está bien de manera directa y transparente, ¿no? Y honesta. ¿Qué valoramos más de trabajar juntos? Pues llegar a la oficina, tener buenas caras, tener encuentros permanentes, poder acceder de manera súper fácil a los líderes, ser considerados en las decisiones que se toman a nivel de empresa o de cultura, etc. ¿Cómo impulsa esto la organización? Pues para nosotros lo importante es que todos nos sintamos parte de un equipo y desarrollar a las personas que forman parte de la organización y que los clientes también sean parte del propósito que tenemos como organización. Y luego, ¿cómo se ve esto? Pues, por ejemplo, tenemos reuniones todos los lunes antes de empezar la semana, que es nuestro Scrum semanal, en el que repasamos nuestro propósito, damos las gracias, decimos qué aprendizajes hemos tenido, repasamos los proyectos, expectativas de la semana, etc. O tenemos nuestros Uncommon Fridays, en que compartimos todo lo que hemos aprendido sobre un tema que nos interesa como organización, ¿no? Entonces vamos viendo como qué cositas estábamos haciendo antes y luego ahora cómo las tenemos que llevar a la nueva situación. Y es, pues por ejemplo, hemos tenido que generar un nuevo ritual que hemos llamado Daily Meetings, en el que nos conectamos los 3 países, que es México, Argentina y España, en unos horarios que a todos nos cuadren de manera medio decente, y dedicamos solamente, por ejemplo, 15 minutos a cosas varias, muy random, pero desde algo más filosófico, como pues hacia dónde creemos que nos está llevando esta situación, algo más emocional, que es qué es lo que estamos sacando bueno de estar en este contexto de aislamiento, o algo súper relajado como poner una palabra
y entonces el primero que sepa la canción pues es el que gana, ¿no? Tiene que sacar una canción con esa palabra, cosas así. Entonces eso nos permite como que cada día tengamos una interacción grupal con todos los que se puedan conectar. Hay algunos que están con proyectos y pues ese día a lo mejor no pueden, pero tenemos un constante de interacciones para que no perdamos ese ritmo, ¿no? Y entonces pues también establecemos los canales, establecemos estas rutinas de interacción, cómo deben ser, que tenemos que encender la cámara, que tenemos que tratar, y quiénes son los encargados, por ejemplo, pues de llevar cada reuniones, el Scrum, cómo lo hemos pasado de un formato físico a un formato digital, las duraciones, etc. Y eso es una manera pues, de seguir manteniendo viva la cultura independientemente de lo que pase a nuestro alrededor. Y hasta aquí la parte cultural. Y ahora le voy a dar paso a Manolo Ampudia, que os va a hablar sobre pensando más allá de la crisis. En lo que Manolo conecta su computadora. Muchas gracias, Vane, y gracias a todos los que están dejando sus preguntas. Las estamos anotando y las vamos a atender todas al final. Entonces, uy, ya se me movió esto. Manolo. ¿Ahí me oyen? Ahí te escuchamos ya. Y al resto les pediría, por favor, nuevamente, si pueden silenciar sus micrófonos. Buenísimo, pues muchas gracias, Vane. Bueno, el tercer tema que ya les comentaba Bernardo al principio es cómo podemos pensar más allá de la crisis, ¿no? Y esto para nosotros es muy importante pensarlo, de cómo podemos pasar de este estado de crisis y de ser simplemente reactivos al contexto y a las circunstancias que, digo, específicamente en el que hoy nos está pegando, pero en cualquier contexto y circunstancia de crisis, y cómo podemos pasar a un modo de reinventarnos, ¿no? Cómo podemos plantear diferentes escenarios de reinvención. Y es muy importante para nosotros pensarlo no nada más como organizaciones, como empresas, sino como personas, ¿no? Y como sociedad también, ver estos momentos de reinvención como una oportunidad para también reflexionar un poco todo lo que estamos haciendo mal como sociedad, ¿no? Y tratar de, pensando más allá de esta crisis, cómo podemos poner nosotros mismos nuestro granito de arena para ser mejores cada vez, ¿no? Lo que es un hecho y es súper relevante para nosotros y nos dimos cuenta, ¿no? Cuando de repente empezamos a escuchar todo este tema del coronavirus y nos tenemos que ir a nuestras casas y trabajar de manera remota, es un hecho que no estamos acostumbrados a planear para crisis, ¿no? Lo cual hace que actuemos con reacciones no planeadas, que seamos como un poco reactivos. Y creo que un ejemplo muy claro que a todos todos lo hemos vivido, ¿no? La misma van en España, en todos los países. Hemos visto cómo nuestros gobiernos ni siquiera están acostumbrados a planear para estas crisis, ¿no? Siempre se habla de cómo podemos estar preparados para afrontar lo que sea y demás, pero de repente llega algo y por más de que tienes ejemplos de otras partes del mundo, otras ciudades, otros países, pues de repente no tienes idea qué hacer, ¿no? Y empiezas a tomar decisiones pues que no te llevan por una línea de solución, digamos. Tenemos mucho conocimiento de lo que trabajamos día a día. Conocimiento de sobra, muchos aprendizajes que hemos recabado a lo largo del tiempo que creemos que nos dan Creo que le está fallando la red a Manolo. Sí, se congeló. Bueno, en lo que Manolo logra conectarse de nuevo, básicamente este segmento del documento para nosotros es cómo provocamos pensar más allá
de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Cómo pensamos no solamente en el salir, sino cómo pensamos en el cómo nos gustaría estar, ¿no? Y esa básicamente se convierte en una de las situaciones fundamentales del diseño, ¿no? El cómo llegar a escenarios preferibles. No solamente cómo corregir los problemas, sino cómo empezar a imaginar en dónde y cómo nos gustaría estar. Manolo, veo que ya estás conectado otra vez. ¿Quieres continuar? Estás silenciado, ahora ya no. Manolo. No me deja. Ahora sí, ya estás. Ah, ahí ya. Okay. Si quieres ya vete al tool para que nos vayamos con más ritmo. No, se volvió a congelar. No. Bueno, voy a compartir la pantalla ya. Hola, hola. Bueno, pues dando seguimiento a la parte de Manolo, porque su red está fallando un pelín. Básicamente, sabemos que pensar más allá de lo inmediato puede llegar a ser difícil. A mí me gusta siempre pensar que estamos viviendo como en una crisis, ¿no? Estamos viviendo una crisis entre en dónde nos gustaría estar y con qué valores y en qué circunstancia, pero al mismo tiempo tener que responder a las cosas de hoy, ¿no? Y lo que queremos provocar con estas herramientas es justamente pensar más allá, ¿no? Tener una mentalidad de cambio, pero al mismo tiempo ser prudente en las decisiones que tomamos, entender que el valor tiene que ser distribuido, que se tienen que considerar más allá de las fronteras de una sola organización o más allá de las fronteras de un solo equipo. Y es la razón justa de la siguiente herramienta, que es una herramienta que lo que nos permite es tratar de, me la brinqué, ¿verdad? Bueno, que es una herramienta que nos permite tratar de retar nuestros propios sesgos, ¿no? De todos modos, les vamos a dejar el documento para que lo puedan descargar. Esta herramienta que ven ahora en pantalla, que se llama Reframing Canvas, es una herramienta que de alguna manera como que me inspiraté de una escuela en Ámsterdam en donde tomé un posgrado de liderazgo creativo. Y es una herramienta que tiene como meta el poder retar nuestras creencias, ¿no? Si se fijan en el documento, lo que tenemos que hacer es tratar de entender cuál es una creencia central que nos limite y en función de ese entendimiento, el tratar de profundizar sobre cuáles son las creencias debajo de esa que de alguna manera nos limitan. Les voy a contar un ejemplo de algo que trabajé hace unas semanas, ¿no? Y la creencia central que yo ponía, sobre todo alrededor del análisis de lo que estábamos viviendo ahora, era algo que tengo muy profundo dentro de mi pensamiento, pero que me gustaría retar, y es que siempre he pensado que antes de poder hacer algo con impacto social, tengo que asegurarme seguridad económica y profesional a mí mismo. Y creo que probablemente ese es un pensamiento o una creencia que muchos de nosotros podemos tener, ¿no? Todos tenemos interés de poder ir a una práctica profesional que tenga un impacto positivo y creo que es además una circunstancia creciente, pero al mismo tiempo tenemos que vivir en el hoy, en el ahora y tenemos que asegurar nuestros ingresos y tenemos que asegurar nuestro desarrollo profesional, ¿no? Ahora, ¿qué hay debajo de esto para mí, ¿no? O sea, yo por mi edad probablemente y por mi formación familiar, yo sigo pensando, y esa es una creencia de soporte, que el éxito se mide a través de la acumulación de riqueza y de pertenencias. Y cuesta mucho trabajo personalmente aceptar y decir algo como esto, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno empieza un proyecto, cuando uno empieza una compañía, siempre lo hace también por la intención de poder crecer económica y profesionalmente, ¿no? Otra creencia de soporte que tengo a esto y que está más vinculada a mi experiencia personal es que, por ejemplo, mi padre
tuvo muchas crisis económicas durante su vida de cuando éramos niños y me tocó estar muy cerca de las crisis que él vivía y por tanto, con la intención de nunca sentirme en esa situación, siempre sigo persiguiendo el primero yo quedar en una posición cómoda, ¿no? Otra creencia de soporte a esto, por ejemplo, es que creo que si yo cayera en una crisis económica, nadie me ayudaría. Y entonces, de pronto, cuando empezamos a entender que una creencia general que de alguna manera limita nuestra acción o nuestro pensamiento o nuestro diseño hacia adelante, nos limita tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de retarlos y tratar de ir a cosas más complejas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos convertir un pensamiento que nos limita, como por ejemplo el que sigo pensando que éxito es pertenencias y riqueza? Entonces, el radical contrario de esa creencia es éxito es ayudar a los demás. Y yo sé que románticamente suena muy bien. Lo que pasa es que el de pronto tener que modificar la manera en la que piensas hacia eso cuesta trabajo. Esta herramienta lo que persigue es justamente que tratemos de buscar las creencias radicalmente opuestas para que podamos construir creencias tanto personales como organizacionales que nos obliguen a tomar acciones diferentes. Y ahora les cuento simplemente un ejemplo de una cosa que yo hice sobre mi persona. Pero antier facilitamos un taller con la American Chamber of Commerce en Argentina y justamente planteábamos esta misma herramienta sobre algunas creencias organizacionales, ¿no? Tal vez las personas no van a ser productivas en el trabajo remoto. ¿Y qué soporte le da? Pues realmente es que no hay confianza en los empleados, ¿no? O realmente es que no están correctamente diseñados los planes de trabajo, los planes de carrera. Y tenemos que encontrar las creencias opuestas para realmente construir planes que nos permitan darle una transformación a la manera en la que la organización se opera. Entiendo, Manolo, que ahora sí ya sirve tu micro. Te cedo la palabra para la siguiente herramienta. Ahí ya me oyen. Ya. Listo. Voy a apagar mi video porque no sé si eso esté quitando un poco de red. Bueno, entonces para este tema diseñamos este canvas de planeación de escenarios. Si puedes ir a la que sigue, Bernardo, por favor. Y bueno, como la idea es identificar y definir estos posibles escenarios y estas estrategias que nos funcionen para ir planeando en el tiempo. No es importante, digo, nosotros lo que proponemos aquí, como bien decía Bernardo, nosotros hacemos estas herramientas como cajitas de pensamiento, ¿no? No quiere decir que tengan que llenar exactamente cómo son. Nosotros proponemos algunas ideas iniciales que les puedan ayudar. Como por ejemplo, nosotros establecimos la crisis como punto de partida en estos escenarios y considerando las dos variables, ¿no? La variable X es el tiempo, ¿no? El tiempo que vaya a durar esta crisis, que digo es incierto. Y en la otra variable, en la variable Y, algo que determina el impacto del negocio, ¿no? Y ponemos aquí nosotros algunos ejemplos como la gravedad de la situación, contundencia de acciones. Tenemos, por ejemplo, la de reacción que tiene. Pues, pusimos unas ideas iniciales que sirven como inspiración, ¿no? Que las dividimos en dos nombres, que son factores externos que pueden afectar a nuestra organización. Y tenemos, por ejemplo, como digo esto, otra vez ejemplos que pusimos, obviamente. Creo que estamos sufriendo un poco otra vez la conexión de Manolo. Básicamente lo que buscamos con esta con este segundo folio de la herramienta de planeación de escenarios es
provocar pensar justamente en estas incertidumbres y en estos problemas. Hay cosas que están radicalmente fuera de nuestro control y que tenemos que poner a la ecuación cuando pensamos en escenarios. Y luego también hay algunas cosas que a lo mejor están provocadas por las mismas creencias, por las mismas malas prácticas, por los paradigmas. Por ahí yo leía en el chat de una persona que ponía que hay algunos clichés dentro de las organizaciones, ¿no? Y de pronto esos clichés causan problemas. Lo que buscamos con esta herramienta es tratar de entender en cuestión del tiempo y en cuestión de algunas otras variables, en qué situación están y a qué situación les gustaría ir. Y tratar de entender que a las situaciones a las que les gustaría ir también se van a enfrentar con algunas incertidumbres y con algunos problemas. Pero el tenerlo identificado de alguna manera ya nos permite empezar a documentar planes de acción y estrategias para que lo podamos sortear, ¿no? Dejamos aquí rápido el disclaimer de que si quieren descargar el documento lo pueden hacer en la página y ahí está nuestro mail para que nos escriban con cualquier duda que tengan. Igual nuestras redes sociales son @noescomún. Pasando a la recta final del documento, es lo que les contaba al principio, es a lo que le llamamos el pilón, que es dar un extra. Y yo tengo personalmente, y digo, no es tesis mía, pero es algo que comparto con mucha frecuencia. Creo que la única manera en la que las organizaciones se van a transformar es si nos transformamos las personas. Y justo la intención de esta herramienta pilón es poder hacer una exploración personal, ¿no? Lo que queremos es poder identificar qué estamos sintiendo, poder identificar cómo lo que estamos sintiendo de alguna manera puede impactar en nuestra persona, tanto en el lado profesional como en el lado personal. Y más importante aún es cómo maximizamos o cómo aprovechamos este sentimiento en aprendizajes y probablemente también en avenidas de transformación. Esta es una herramienta que nos fumamos nosotros, está inspirada justamente en la ruta del dolo con un complemento adicional de una nota que publicaron en el Harvard Business Review hace unas semanas que se llama That Discomfort That You're Feeling is Grief. Y lo que hacíamos era tratar de entender que el sentimiento, en algunos momentos la emoción es algo que nos bloquea. Y esa es la intención por la cual lo mapeamos en una especie como de cono, ¿no? Mientras vamos explorando nuestras emociones y mientras esas emociones se van transformando, empezamos a tener una óptica más amplia del contexto y no solamente desde nuestra individualidad, ¿no? Lo que queremos hacer con esta herramienta es acompañarlos a identificar, entender y transicionar este dolor que estamos sintiendo por el cambio tan radical o tan abrupto que nos está trayendo la crisis, ¿no? Lo primero es haber empezado tal vez pensando que esto que nos estaba pasando no era tan grave, ¿no? Y tratar de minimizarlo. Y creo que justo ahí es en donde nos tenemos que hacer preguntas como ¿cuál es la creencia detrás de esto que bloquea el que yo me dé cuenta que lo que está pasando es algo grave? A lo mejor la creencia es que tal vez no estoy listo para cambiar, ¿no? ¿Cómo me hace sentir? ¿En dónde lo siento? ¿En dónde lo siento físicamente? Ahora, conforme podemos ir transicionando de la negación al enojo, como por ejemplo estar hasta la madre de estar encerrados en nuestras casas, que a muchos de nosotros nos está pasando, entonces tenemos que empezar a entender qué es lo que realmente nos enoja, ¿no? Nos enoja el hecho de que tal vez no tenemos interacciones sociales, nos enoja el hecho de que tal vez están en riesgo muchas cosas relacionadas a nuestros ingresos, a nuestro equipo de trabajo y que estamos de alguna manera siendo obligados a cambiar. Eventualmente entramos en una fase como más exploratoria y de negociación a la circunstancia, ¿no? El típico, bueno, nada más es un mes y después del mes estamos de regreso. Bueno, pues ahora resulta que en algunos países van 3, en otros probablemente podrían pasar más, ¿no? ¿Qué debería yo de cambiar para realmente entender estos trade-offs, ¿no? O eventualmente sentir hasta un poco de tristeza, ¿no? O sea, empezamos a proyectarnos hacia el futuro y digo, puta, ¿qué pasa si nos quedamos sin chamba? ¿O qué pasa si la organización tiene cuál y tal efecto, ¿no? Estas cosas cómo me afectan a mí personalmente, pero cuáles de estas cosas realmente están en mi control. Y eventualmente lo que queremos hacer es migrar a un estadio de entender que la situación es una realidad, de que probablemente, y nos pasa a algunos, estamos siendo ultra productivos trabajando en casa. En algunos casos probablemente podemos estar más cerca de nuestra familia. He visto infinidad de casos de personas que empiezan a conectar con un montón de gente que antes no conectaban. Entonces, de alguna manera, la distancia nos está acercando también, lo que está
lo que tiene un impacto positivo. Pero lo más importante de esta herramienta es hacia dónde queremos ir después de esto, ¿no? O sea, ¿tenemos realmente una oportunidad para ahora hacer algo diferente? O sea, ¿cuál es el nuevo sentido de nuestra persona a nivel profesional y a nivel personal? ¿Hacia dónde podemos transformarnos? ¿Hacia dónde podemos redefinirnos? Y esa es la intención de esta herramienta. Es una herramienta de uso puro y duro personal, pero justo los invitamos a que la naveguen, a que la utilicen, a que se hagan preguntas duras sobre ustedes mismos. Eso básicamente es la foto general del documento. Ahora quisiera abrir el foro a algunas de las preguntas que nos hicieron. Voy a reiniciar el audio de Manolo, de Gaby y de Vanessa. A ver, hagan prueba. ¿Pueden hablar? Hola. Hola, Yo, hola. yo ya no sé si me oyen o no. Sí te escuchamos. Todo Ahora bien. Bueno, por allí, de la primera sección, había un par de preguntas que me parecen bien interesantes. Si no las respondemos todas, les pido que de todos modos nos las manden por correo y conjunto, con gusto iniciamos una conversación por ahí. Héctor Mireles nos preguntaba si esta herramienta de comunicación se puede modificar o aplicar para que uno como consultor o diseñador se comunique con el cliente. Gaby. Sí, definitivamente sí. O sea, de hecho, nosotros siempre que diseñamos Canvas tenemos la intención de que las personas los usen y después los rediseñen para cumplir el propósito que le pongan a la herramienta, ¿no? De hecho, es lo que hacemos nosotros. Nosotros como que nos inspiramos en algunas herramientas y las vamos adaptando según las vamos necesitando. Entonces, yo creo que definitivamente podemos modificar este Canvas para comunicación con cliente, sí, para comunicación externa. A lo mejor habría que hacer algunos tweaks y a lo mejor hay cosas que no vamos a poder saber exactamente, pero definitivamente creo que es justo una guía para saber qué cosas tenemos que tomar en cuenta y a lo mejor con cliente tenemos que tomar algunas otras cuestiones en cuenta, pero sí, claro que se puede adaptar. Sí, sin duda. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Héctor, por tu pregunta. Luego nos pregunta José Casas, ¿cómo se prepara uno para estar en la mejor condición personal para comunicar una mala noticia? Uf, buena pregunta. Ya. Pues yo Usando creo el que, último Canvas. Explorándonos internamente. pues yo creo que justamente haciéndonos preguntas así, ¿no? Y definitivamente tratando de ser empático con las personas. Y pues no sé si alguna vez se puede estar en la mejor condición, pero definitivamente creo que pues ahora sí que hay que tomar al toro por los cuernos y hay que tratar de ser lo más empático, lo más directo, transparente. O sea, creo que es tratemos de hacer lo que queremos que los demás hicieran con nosotros, ¿no? Creo que, Sí, sin no sé, duda. es una gran pregunta, no sé si tengo la mejor respuesta, pero eso es lo que se me ocurre. Justo yo les puedo contar mi experiencia personal, ¿no? Dirigiendo al equipo. Yo creo que lo más importante es cuestionarte muchas veces si tus intenciones, si tus valores están alineados, porque muchas veces las crisis nos llevan a situaciones en donde podemos ser más reactivos y es importante hacer una pausa y tener claro que lo que estamos haciendo es lo mejor para todos. Y en una situación como estas, en donde hemos escuchado casos como, por ejemplo, de despidos importantes o de reducciones salariales o de medidas más robustas, hay que entender realmente cuál es la razón detrás de la medida, ¿no? Al menos la exploración que yo he hecho conmigo es que las medidas que hemos tomado en Uncommon son y están siempre pensadas en aquello que sea lo mejor para todos. Esto no quita que habrá personas que no del todo lo compartan, pero sí es importante asegurarnos y cuestionar muchas veces si lo que estamos haciendo está bien bien alineado, ¿no? Por allí nos preguntaba Alberto Simons ¿cómo se hace un muestreo de feedback para una organización de más de 2,000 personas. Pues bueno, creo que hay muchas herramientas.
Hay desde los típicos levantamientos vía service, en donde lo que se hace es tratar de documentar el sentimiento. Cada vez hemos visto más ejemplos en donde el sentimiento del empleado se levanta de manera continua. De hecho, el día de ayer tuve una call con una empresa que justamente se está dedicando a construir una especie de termómetro organizacional semanal que mide tanto el aspecto profesional como el aspecto emocional en cuestiones de estrés, de ansiedad. Y creo que en este momento es bien relevante poder levantar este tipo de sentimiento. Puede ser vía telefónica, puede ser vía un survey en WhatsApp, vía mail. Yo creo que hay muchos mecanismos. Gracias, Alberto, por tu pregunta. Miguel Ángel nos preguntaba, ¿no? Justo de acuerdo a lo que estamos viviendo ahora, ¿cómo le hacemos para no caer en el micromanagement, en las reuniones diarias, en el mensaje cada minuto, pero al mismo tiempo sin perder la comunicación con el equipo y ganar confianza? Vane. Sí. A ver, yo creo que lo primero es como un cambio de enfoque total y hasta, no sé si atreverme a decir un tema de madurez, ¿no? Por ambos lados. Por parte del colaborador, pues saber que es responsable de lo que vaya a pasar ahí en adelante respecto al proyecto, al equipo en el que está, y por parte del líder también de saber ceder la responsabilidad, porque muchas veces esos comportamientos de control es también por miedo a que pueda pasar algo, ¿no? Y el tema de las reuniones diarias no es tan mal, o sea, de hecho son necesarias y son útiles, solamente que pues, a lo mejor es cambiar el foco más de qué has hecho o qué vas a hacer a cómo te puedo ayudar, qué tienes planificado, o sea, ceder parte también de la responsabilidad, porque también está muy vinculado a la parte de la confianza, ¿no? Sí, correcto. Luego, la pregunta de Abigail, híjole, no sé cómo se pronuncia tu apellido, Rakower, creo que es una mezcla entre las dos preguntas anteriores, ¿no? Por un lado pregunta como cuál es la forma y el medio para hacer el chequeo del bienestar de los colaboradores, y por otro lado pregunta el qué tanto la empresa, empleador o jefe puede y debe involucrarse en esta situación particular de las personas con la intención de resguardar la privacidad. Pues a ver, yo creo que esto puede ser algo que pase independientemente del formato. Me refiero a que casi lo mismo que puedo hacer en el contexto físico lo podría llevar al contexto digital. O sea, más allá de, no sé, gestionar situaciones particulares, familiares, es bastante poco fácil que se pueda hacer, ¿no? Pero como líderes sí que tenemos que estar como con cierta apertura y predispuestos a ayudar en la medida que, por lo menos, en el aspecto laboral les podamos facilitar el día a día a cada uno de los empleados. Entonces, en ese sentido, pues es estar pendientes, es estar proactivos a prestar la ayuda que se necesite, es saber entender un poco más algunas situaciones más complicadas y bueno, pues también hasta responderlo como equipo, ¿no? Muy bien, gracias, Vane. Por allí varios nos preguntan si el webinar va a quedar grabado. Sí, lo estamos grabando y después se los compartimos a todos los participantes. Por aquí, Lorena Pacheco nos pregunta, ¿cómo se puede trabajar de manera continua en la gestión del cambio con los colaboradores de la organización y que no sea solo un tema de coyuntura? Esa va para mí. Sí. A ver, ¿me la puedes repetir, por favor, Bernardo? Ponga atención, Vanesita. ¿Cómo se puede trabajar de manera continua en la gestión del cambio con los colaboradores de la organización y que no sea solo un tema de coyuntura? Bueno, lo primero es un tema de paciencia. Nosotros siempre cuando hablamos como de cambios culturales es como que hay que darle paciencia. Pero pues partiendo por interiorizar y entender bien cuál es el propósito y los valores de la organización. Y luego eso básicamente cómo lo podemos llevar a comportamientos y actitudes que queremos fomentar en los empleados más allá del contexto. Y eso pasa por justamente pues crear el tipo de interacción y las dinámicas, el tipo de procesos y herramientas de trabajo. O sea, es algo que, y de hecho lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, más allá de la situación, ahora estamos viendo que lo que queremos es fomentar entornos flexibles, culturas digitales, etcétera, y estamos así como un poco incluso a traspiés, pero generando como todo el contexto que necesitamos para poder operar así. Entonces, si queremos fomentar mentalidades de adaptabilidad, pues tenemos como que trabajar esa parte también con los empleados. O sea, ahí a través de diferentes dinámicas. Genial. Pues
fueron todas las preguntas. Muchas gracias a todos. En verdad les agradecemos que se hayan conectado y que hayan compartido con nosotros este espacio. Tienen el documento para su descarga. No dejen de hacernos preguntas vía correo y cualquier cosa, ahí están nuestras redes, ahí está nuestro mail. Muchas gracias nuevamente y estoy seguro de que vamos a salir más fuertes que nunca después de esto. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Buenas tardes por allí.